Escala en París, Aida Palau. Bienvenidos a todos a este programa de Radio Francia Internacional y de France 24. El coronavirus ha hundido la economía mundial en una crisis sin precedentes. Llevamos 6 meses de pandemia y parece que las cosas, al menos en el corto o medio plazo, no se van a arreglar. Los economistas prevén una caída del PIB del 4,5% para este 2020, según la OCDE, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Y hoy recibimos en Escala en París a la asesora de la economista jefe de este organismo, Aida Caldera. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola, buenos días, encantada. Bueno, acaban de publicar un informe que se llama Coronavirus, vivir en la incertidumbre, con previsiones para los países del G20. Cuando leemos incertidumbre en economía no anuncia nada bueno, ¿no? Es algo bastante negativo. Efectivamente, en estos momentos estamos en una situación de mucha incertidumbre. Estamos pasando por una pandemia, un virus del que todavía no sabemos muchas cosas. Está teniendo un impacto muy importante sobre la economía, sobre el día a día de las personas. El desempleo ha aumentado, la gente tiene miedo a salir, consumir, y eso no es bueno porque afecta a las empresas, contratan menos, invierten menos y producen menos. Y cierran empresas, además, ¿no? Exactamente. Bueno, en este informe se barajan 2 escenarios. Uno más optimista, en el que hay un control del virus y una reactivación de la economía, y otro más pesimista, en el que, bueno, pues no se frenan los contagios, se aplican más medidas restrictivas y, por lo tanto, se retrasaría esa recuperación económica. Este viernes, por ejemplo, Israel vuelve a confinar a la población por 3 semanas. En cualquier caso, hablan de unos 18 meses, ¿no?, hasta principios del 2022 para que esa economía vuelva a funcionar, vuelva a andar. ¿Podrá aguantar la economía mundial 18 meses de incertidumbre? ¿Podría aguantar? Bueno, es cierto que la situación económica global no es buena. En nuestro estudio, como ha dicho, a corto plazo para este año vemos que todas las economías del G20 van a tener un crecimiento negativo, con caídas muy importantes de la producción, del Producto Interior Bruto, del nivel del 4,5 global. Esto es una situación que no ha pasado en la historia reciente. Nos tenemos que ir hacia la Segunda Guerra Mundial para ver caídas del PIB tan importantes. Entonces es una situación mala. El año que viene las cosas van a ser un poco mejor. Ya empezamos a ver crecimientos positivos en todos los países del G20 para los que hacemos proyecciones, pero aún así la situación va a ser complicada. Va a llevar un tiempo volver a las tasas de crecimiento que teníamos antes de la pandemia y en muchos casos se van a perder un crecimiento del PIB equivalente a 4 o 5 años. Entonces el impacto es muy grande, muy importante. Hablan de 18 meses, hablan que seguramente ya a principios del 2022, a pesar de que se vaya creciendo un poquito el año que viene, ya a partir del 2022 como que las economías van a estabilizarse más, van a crecer más. Y hablan de la vacuna, finalmente, que estaría a lo mejor disponible a finales del 2021, principios del 2022, aún no se sabe, pero finalmente la economía mundial depende de esa vacuna. Efectivamente, nosotros en nuestro análisis, en nuestras hipótesis, tenemos en cuenta que la vacuna aparecerá, se descubrirá hasta a finales, estará disponible a finales del 21. Entonces, es muy importante que una vez que esa vacuna esté disponible, se distribuya a toda la población lo antes posible y que empiece la preparación ahora, la preparación para adquirir esa vacuna, para poder tener canales de distribución y que lleguen a todos los países. Pero además de la vacuna es importante respetar las medidas sanitarias, que es lo que hemos estado diciendo durante mucho tiempo, que es identificar a los casos, hacer seguimiento y aislamiento de las personas que están testeando positivas. Así, con unas medidas menos restrictivas, podemos evitar confinamientos globales, como hemos tenido, más generalizados, como hemos tenido en la primavera, que tienen un impacto mayor sobre la economía. Entonces, es muy importante las medidas sanitarias y todos las tenemos que respetar. Y de eso dependerá que la economía vuelva a funcionar. Bueno, a nivel global hemos visto ese porcentaje 4,5 de caída de PIB, 4,1 para el G20.
Pero hay casos en los que esa caída es tremenda, ¿no? Mucho más preocupante tal vez, como México, menos 10%, Argentina, donde se ha hecho el confinamiento más largo en el mundo prácticamente, menos 11%, y Brasil, que es la mayor economía del continente latinoamericano, 6,5%. ¿Cuáles son las causas de esta situación, de estos porcentajes y las consecuencias, ¿no? Es cierto que en América Latina la pandemia está teniendo un impacto muy importante, mayor que en otras economías o regiones del mundo. Mencionaba México y Argentina. En ambos casos hemos revisado a la baja nuestras proyecciones de crecimiento respecto a lo que pensábamos en junio, y se debe más que nada a que el virus todavía está muy prevalente y que además los confinamientos han durado más tiempo de lo que pensábamos. Pero aparte de estos casos específicos de estos dos países, la situación en América Latina es especial, tiene retos particulares. Para empezar, los sistemas de salud no están tan bien preparados como en otros países quizá más avanzados. Los sistemas de protección de desempleo son menos robustos. Y asimismo hay mucha mayor informalidad, lo que hace más difícil proteger a la gente, proteger los ingresos. Y también tienen menos amplitud de gasto, pueden gastar menos porque tienen menos impuestos, recolectan menos dinero a través de los impuestos y deudas más elevadas. Entonces, a todo esto hace que les resulte más complicado luchar contra el virus. Y la recuperación será más difícil. La recuperación va a ser más difícil y más lenta. ¿Cómo valora los planes de recuperación que se han dado, por ejemplo, en Europa, en Francia? Ustedes desde la OCDE recomiendan que se fomenten la creación de empleo y una creación de empleo con una transición ecológica, ¿no? ¿Se está cumpliendo esto con los planes que está habiendo, por ejemplo, en Europa o concretamente en Francia? Como decía, esta es una crisis que en realidad es sin precedentes y nosotros creemos que los gobiernos y los bancos centrales han reaccionado bien, han reaccionado rápidamente y masivamente, han inyectado mucho dinero en las economías y eso haya permitido que el impacto del virus haya sido menor que si no hubiera habido todas estas medidas de contención. ¿Pero son suficientes o hay que ir más lejos? En estos momentos, de momento ha sido suficiente, pero hay que mantenerlas. Hay que mantener este gasto por parte de los gobiernos, hay que mantener las tasas de interés bajas por parte de los bancos centrales para que el crédito fluya a la gente, a las empresas y no se vea esa cascada de bancarrotas de las que hablábamos antes. En concreto, en el caso de Europa, que era una pregunta que hacía, yo creo que el plan de relance o de reconstrucción europea es un paso muy importante. Por una vez, Europa ha ido hacia adelante y ha puesto sobre la mesa mucho dinero. A pesar de que países eran reticentes, ¿no? Como Holanda. Exactamente. Y ahora lo importante es que ese dinero se gaste bien. Se gaste en inversiones que vayan a tener réditos a largo plazo y también que atajen problemas que algunas economías europeas ya tenían antes de la pandemia, como por ejemplo en el caso de España o Italia, la productividad es baja, hay problemas en el mercado laboral, hay que mejorar la calidad de la educación. Entonces ese dinero hay que gastarlo bien, hay que gastarlo para que haya un crecimiento robusto y además inclusivo y ayudar a aquellos que están perdiendo más de la crisis. Escuchándola veo como si en pocos años hubiera habido un cambio de paradigma, porque ahora se está fomentando el gasto público, pero hace unos años la palabra, el término que imperaba en el mundo era la austeridad, ¿no? Y esta pandemia ha puesto en relieve muchos aspectos. Hablaba de los sistemas de salud. Se ha puesto en relieve la infrafinanciación de los hospitales. En Francia hubo, por ejemplo, muchas manifestaciones para pedir más medios, en España también, para reclamar más dinero, más contrataciones. Durante años se quedó sin respuesta ese reclamo del sector. Las medidas de austeridad tomadas a partir de la crisis del 2008 y que tuvieron como consecuencia recortes en sanidad, recortes en educación, serían responsables en parte de la situación actual en la que muchos hospitales se han visto completamente desbordados por esta crisis provocada por el virus. O sea, ¿es responsable la austeridad de lo que pasa en parte ahora? Lo que hemos visto
es que durante la crisis financiera la contención del gasto público, lo que llamamos la austeridad, empezó demasiado pronto. A partir del 2011, tanto en Europa como en Estados Unidos, se empezó a reducir ese gasto y eso hizo que la recuperación fuera más lenta. Entonces, en estos momentos nuestro mensaje es: no es el momento de austeridad, no es el momento de consolidación fiscal. En estos momentos hay que proteger a las personas, hay que relanzar la economía, tenemos que tener un crecimiento fuerte y con ese crecimiento fuerte nos permitirá más adelante, cuando ya se haya acabado la pandemia, empezar a consolidar el gasto, ver dónde se puede gastar mejor, dónde hay que gastar menos y probablemente, como usted dice, hay áreas como la educación y la sanidad que son prioritarias y en las que hay que revisar el gasto en profundidad y ver dónde hay que gastar más y dónde hay que gastar menos. Durante esta pandemia hemos escuchado muchas veces que estamos en un punto de inflexión, que este sistema económico hay que cambiarlo. ¿Qué sensación tiene usted? ¿Qué se dice en los pasillos de la OCDE aquí en la sede en París? Hay economistas que dicen, bueno, sí, estamos al final de una época, ¿no? Hay que hacer otras cosas. Bueno, es un poco difícil saber cómo vamos a salir cómo vamos a salir de esta pandemia, ¿no? Que parece que va a durar bastante tiempo, pero es cierto que ya vemos que hay cambios que están sucediendo en la economía. El primero que me viene a la cabeza es el teletrabajo. Hemos visto como un montón de gente ha cambiado al teletrabajo. Otra cosa que hemos visto que ha cambiado es que hemos empezado a ver mucha más venta online. Las empresas poco a poco van a tener que mejorar su presencia online para llegar a más mercados. Otro cambio que hemos visto es la importancia de tener sistemas robustos para identificar estas pandemias, para comunicar datos, para hacerlo de una forma global. Eso tendrá que cambiar. Y luego yo creo que en cuarto lugar, y en relación a la pregunta anterior, nos estamos dando cuenta que esta crisis está teniendo un efecto muy importante sobre algunos colectivos, los trabajadores que no pueden teletrabajar, las familias más vulnerables. Entonces va a ser importante salir de esta crisis invirtiendo más en educación e invirtiendo más en sanidad. Y ya para terminar, ¿algún dato esperanzador en este informe tan de números rojos? Bueno, yo creo que hemos aprendido de otras crisis. Como decía antes, yo creo que los gobiernos han reaccionado rápidamente, han utilizado herramientas que empezaron a utilizar durante la crisis financiera, como por ejemplo los ERTEs, o así se llaman en España, y eso ha ayudado a que el impacto haya sido menor. Pero yo creo que hay que tomar esta oportunidad para generar un crecimiento más inclusivo, más verde. Hay que utilizar todo ese financiamiento que viene de los gobiernos para invertir en infraestructuras que sean mejores para el medio ambiente y para ayudar a las personas que se queden atrás. Bueno, pues con este mensaje nos quedamos. Muchísimas gracias, Aida Caldera, economista en la OCDE, por aclararnos todos estos datos. Encantada. Y muchísimas gracias a todos ustedes. Ya saben que nos pueden seguir por internet en rfimundo.com y en france24.com. Hasta pronto, amigos.